Historias de miedo. Pues a mí me pasó una vez algo extraño. Estaba en mi casa y me dieron ganas de ir al baño ya en la madrugada, como yo era el único que en aquel entonces vivía en el segundo piso porque aún no estaba totalmente terminada la parte de arriba y solo había un cuarto ya habitable. Tenía que bajar hasta la planta de abajo para ir al baño. Entonces me alisté para bajar como la puerta era 2 tablas. Solo abría una, así que tenía que agacharme para poder salir, porque solo se abría una de las tablas porque la de arriba estaba clavada. Me dispuse a bajar por la escalera externa. Bajé, abrí la puerta, fui al baño, hice lo que tenía que hacer, cerré la puerta y empecé a subir la escalera. Cuando iba a media escalera, que escucho el clásico lamento de la Llorona. Pero lo escuché lejos, y ya saben lo que dicen. Si se escucha lejos, es que está cerca. Si se escucha cerca, es que está lejos. Y que hacia estaba a media escalera. Subí hasta la terraza. Me asomé. Aclaración. Vivo cerca del Cerro Grande. Es decir, hay 2 calles. Luego una bloquera. Luego una calle más, y después mi calle. Cuando me detuve a ver qué pedo, se volvió a escuchar el lamento pero más lejos, y los perros empezaron a ladrar como locos. Como era de esperar, me llena de miedo. Y como la tabla que servía como puerta tenía candado, casi me hago del susto porque no la podía abrir. Cuando pude entrar, cerré inmediatamente y me fui corriendo a la cama. Aún no había electricidad en la parte de arriba. Corrí en la oscuridad. Ya me acosté, y que queda dormido, y eso es lo que me pasó. Espero que les guste mi vivencia. Cuando estaba más pequeño tenía un perro que siempre me protegía. Un día él empezó a ladrar a la nada, y me quedé con él, ya que temía que le pasara algo. Luego me desmayé, y cuando desperté mi perro ya estaba sin vida. Estaba sacando sangre de su boca, y eso me perturba. Todavía lo recuerdo. Desde hace 2 años que logro contactar con seres de luz. Una vez, en las horas de la madrugada, alrededor de las 2:30 de la mañana, me encontré en la sala de mi casa mirando televisión como una persona normal. De repente, escucho un fuerte estruendo proveniente de la cocina. Inmediatamente me levanto a mirar qué era. Y en efecto, veo la figura de un hombre con un traje negro dándome la espalda y mirando hacia el fregadero de platos. No se me hizo raro, pues yo ya había conocido seres de luz, y sabía que en algún momento algún ser de oscuridad me visitaría. Así pues, dicha figura masculina se volteó y me observó. Su rostro era como el cráneo de un ser humano desfigurado con leves características de un gato y un cerdo. Su cabello parecía melena de león. Presentía, según mis conocimientos, que algo con él no estaba bien, que no era cualquier ser de oscuridad, era uno poderoso. Así, se quedó mirándome aproximadamente 5 segundos y se me iba acercando poco a poco. Y allí empecé a invocar a uno de los seres de luz, con quien había tenido previamente un contacto, y dije. Y así, se hizo la luz. Así, la presencia fundó sus seres espirituales, para acompañar a su creación. Más grande es la luz que la oscuridad. Acuérdate de mí, inserte nombre del ángel. No puedo decirlo porque no lo tengo permitido. Con quien tuviste un pacto, y lo cumplió. Invoco tu presencia y te pido tu intervención, por las energías de las dimensiones físicas y espirituales. Cuando dije eso, en ese momento aquel ser de luz se apareció detrás de mí, iluminó todo el alrededor y absorbió al ser de oscuridad que se intentaba acercar a mí para causarme daño. Y allí mismo se esfumó el ángel. Cuando era bebé, aproximadamente de unos 2 años, mis papás cuentan que me pasaban cosas muy paranormales. Dicen que ellos me dejaban en mi cuna, ya a los 10 minutos ya estaba yo abajo de la cuna. Otro caso fue que dicen mis papás que ellos me dejaban viendo televisión en un canal en específico. Y cuando ellos regresaban, la televisión tenía otro canal. No teníamos control, por lo cual se cambiaban los canales manualmente, algo que yo no sabía. Y el suceso más extraño es que dicen que cuando tenía 3 años subí unas escaleras, algo que no podría hacer un niño de 3 años. Subí las escaleras y me caí a un tonel de agua. Mi mamá verificó que no tuvo lesiones graves. Y yo estaba intacto. Tal vez un espíritu me acechaba, o algo parecido. ¿Qué dicen ustedes? Mira, esto me lo contó mi mamá. No sé si sea cierto o no, pero si me dio miedo, si vuelvo un día a esa casa, aunque no lo haya vivido XD, cuando mi hermana era bebé, yo aún no nacía, estaban las dos juntas en casa. Eran como las 12 de la noche, y mi mamá aún veía la TV. Mi hermana estaba dormida, en el mismo cuarto. La casa estaba como a unas 3 cuadras de un panteón. Dice que en ese momento escucho el llanto y gritos que cree que era de la Llorona. Y no lo típico que dicen, ¡ay, mis hijos!, sino algo real. Y una carreta con unos caballos que iban a gran velocidad y se frenaban en seco, y relinchaban. Los perros aullaban, y esto duró como 10 minutos. El cuarto en que estaban tenía una ventana que daba a la calle, pero no se atrevió a asomarse. Y mejor rezar. Ella me dice que cree aún que era el diablo. Mi mamá no cree en cosas paranormales, ni por el estilo, pero esa vez dice que sentí miedo. Cuando tenía 6 años, yo dormía en una habitación con una ventana que era dirección a la cocina. Me acuerdo muy bien de esa noche. Era una noche normal. No sé qué horas eran, pero me acuerdo que me dio hambre.
Entonces pues me dio ganas de asomarme, pero tenía escalofríos, como con un miedo. Y sinceramente no sabía qué era. Entonces me asomé. Y vi a algo enorme obeso, y sin rostro. Era como una sombra. Y estaba en la puerta cuando veo que entro a la habitación de mi abuela. Y escucho cómo mi abuela se ríe. Entonces me dio mucho miedo que empezó a llorar. Mi mamá se levantó. Fue a ver qué me pasaba. Cuando se dio cuenta de que mi abuela se estaba riendo. Me tomó. Nos quedamos en la puerta y vimos cómo esa cosa salía de la habitación de mi abuela. Yo comencé a llorar y mi mamá me tapó la boca para que no hiciera ruido. Esa cosa se fue después de como haber visitado a mi abuela, por decirlo así. Y desde ahí nos mudamos, y ya no vivimos con mi abuela porque descubrimos que hacía brujería y que se quería convertir en bruja. Saludos. Hace unos 20 años, cuando tenía 5, en mi casa solían haber muchos problemas familiares día y noche y así. Entonces yo me iba a mi cuarto, que estaba en el tercer piso de la casa. Ahí yo siempre escuchaba ruidos viniendo del cuarto de mi madre, y para esto yo salgo de mi cuarto y la puerta del cuarto se empezó a agitar o azotar, y pues a mí me dio miedo, y fui corriendo al segundo piso, pero algo no me dejaba bajarme. Jalaba hasta la puerta de mi cuarto. Después me quedé ahí. Al siguiente día, en la noche se escuchaba como me llamaba mi madre. Entonces yo salí, e inmediatamente la puerta de mi cuarto se azotó. Y siento como algo me agarra. Quiero correr, pero me agarra de las piernas y me mete al baño arrastrándome. Después me susurró algunas palabras y olvidé todo lo que pasó, y me acordé unos 4 años después. Y así seguía, y yo la seguía viendo. Era un tipo espectro que me decía que matara a todos. Al final, no lo hice. Esto pasó cuando tenía 8 años. Me pasé a vivir con mis papás, a una casa que era muy grande. Así que 2 de mis tías se fueron a vivir con nosotros, y una noche que mi papá se puso a beber, y llegó como a las 3 de la mañana, y por donde vivíamos, se decía que estaba encantado. Para los que no saben, es que hacen mucha brujería por ese lugar, y mi papá iba en moto y decía que sentía como desde ese camino lo seguía una carreta con caballos. Y en cuanto llegó a nuestra casa y le abrimos la puerta, se fue la luz. Y cuando regresó, vimos la cara de mi papá pálida. Y después de contarnos, pasaron cosas muy malas. Ya que al parecer, cuando abrimos la puerta, también entró lo que lo seguía. Y meses después, mi perra dio a luz a 8 perritos. Y uno por uno fue muriendo unos asfixiados. Y los demás lo regalamos, pero yo quería quedarme con uno. Era gris, con café. Ese fue el que su muerte más me dolió, ya que lo encontramos decapitado en la terraza, y luego nos decidimos ir de esa casa. Mis familiares dicen que quizás su cabeza se la quitó una bruja para un ritual satánico. Gracias por ver mi contenido. Hasta la próxima.